asiento, pero mientras tanto vamos a leer el Salmo 118. Es un salmo de acción de gracia por la salvación recibida del Señor. Salmo 118. Y me gustaría que el versículo 1, 2, 3 y 4, la iglesia, por favor, pudiera entonar la segunda parte. ¿De acuerdo? Pero con voz alta, que se oiga. Alabad al Señor porque Él es bueno. Amén. Porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel. Para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón. Para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen al Señor. Para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué al Señor y me respondió el Señor poniéndome en lugar espacioso. El Señor está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El Señor está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. Mejor es confiar en el Señor que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre del Señor yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre del Señor yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre del Señor yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó el Señor. Mi fortaleza y mi cántico es el Señor, y Él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra del Señor hace proezas. La diestra del Señor es sublime. La diestra del Señor hace valentía. No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Me castigó gravemente el Señor, mas no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré al Señor. Estas puertas del Señor, por ellas entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte del Señor es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este día es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Señor, sálvanos ahora. Te ruego, oh Señor, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor os bendecimos. El Señor es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Y me gustaría que la última parte también la iglesia lo dijera. Alabad al Señor porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Podéis tomar asiento, hermano. Era necesario leer, aunque todo lo que vemos aquí forma parte de una unidad. Desde el capítulo 113 hasta el capítulo 118 es una unidad literaria. Por lo tanto, nos vamos a centrar aquí porque creo que esta es la parte donde este rey que está dando gracias al Señor, pues nos lleva a reflexionar sobre todo lo que está ocurriendo atrás. Le llaman el Halel egipcio. Completamente lo podemos leer desde el 113 hasta el 118, pero a veces se hacían en las fiestas y esta más incidente era en la fiesta de la Pascua. Ahí es donde solían los judíos hacer mención de esto. De hecho, se toma como referencia también en la Pascua judía
nombrar estos textos. ¿Por qué? Porque a ellos les recuerda, le hace una mención muy grande de todo el acontecimiento que le ocurrió al pueblo de Israel estando en Egipto. Cómo Dios liberó al pueblo de Israel y los llevó al estado en el que ellos pudieran desarrollarse como una nación en una tierra que los identificaba a ellos como un pueblo. ¿De acuerdo? De todo esto trata. Pero hay un conflicto. Aquí existe una lucha. Y es verdad, hermano, que no hay victoria, no hay recompensa si no hay una lucha. Todo en la vida consiste en esto. El título de la predicación es ¿cuál es el motivo de mi alegría? Repito, ¿cuál es el motivo de mi alegría? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque en el mundo donde vivimos, hermano, y donde nos ha tocado movernos, en este mundo occidental en el que nos ha tocado vivir, el tiempo y el espacio que nos ocupamos dice mucho de cómo podemos nosotros actuar o interactuar con la sociedad o la cultura que tenemos. De hecho, no estamos exentos de las cosas que pueden ocurrir a nuestro alrededor que no nos afecten. A veces decimos, pues bueno, pues yo no veo la televisión y hasta cierta manera, ¿para qué? Para que no me pueda, pues bueno, influir en mi vida en el sentido sentimental o en una vida de preocupación. Pero no estamos ahí. Estamos en el nivel de que creo que es importante estar con nuestros oídos, dándole el tiempo que necesita las noticias, lo que nos rodea, y hacer un análisis, ¿verdad?, siempre positivo de lo que ocurre a nuestro alrededor. Y nos ha tocado vivir de las alegrías, de las motivaciones y del contenido, de todo lo que hay y demás. Pero tenemos que centrarnos que a veces todo lo que vemos a nuestro alrededor puede llevarnos a tener, pues bueno, una dependencia de lo que pueda tener. Y digo de lo que pueda tener por seguridad o por saber cómo debo encauzar mi vida con los medios que tengo a mi alrededor. Entonces puede estar pues condicionando mi propia vida. La familia que tenemos, hermano, es una bendición de Dios. Todo lo que nos rodea no deja de ser una bendición de Dios, porque así Él lo dice. Pero esto mismo, hermano, podemos nosotros como iglesia depender. La alegría de la persona puede depender del entorno que le rodea. Puede ser algo que en la propia iglesia esté arrastrando la cultura en la que estamos a tener nociones de que la alegría de una persona, de un individuo, pueda depender de lo que tiene o de los medios que pueda tener o alcanzar. Y no me aparto, hermano, de la idea que uno se tiene que preparar en medio de un mundo tan hostil. Y tiene que estudiar y tiene que poder llegar a cotas en los que uno tenga sus aspiraciones personales para poder alcanzar. Pero, insisto, repito, que esto nos pueda llevar a un escenario en el que yo me pueda estar viendo, dependiendo de lo que tengo, es un peligro, porque esto forma parte de la cultura en la que nos movemos cada día. El problema es cuando este estilo de vida que entendemos que está en el mundo y que no puede ser de otra manera, porque es así como está establecido por el sistema que nos rodea. El problema está cuando este estilo de vida se traslada a la vida cristiana, y se desea tener lo que este mundo tiene y bajar mi vida dependiendo de lo que yo tengo para poder tener alegría y contentamiento en mi corazón. Entonces, ese es el problema. ¿Por qué? Porque estoy permitiendo que una cultura
que forma parte de este mundo esté contagiándome y esté llenando mis pensamientos, mis sentimientos y mi propia alma como individuo a tener que depender de todo este tipo de cosas. Vaya por delante, insisto. Es bueno nuestras aspiraciones. Es bueno tener un trabajo que nos beneficie cada día más. Es bueno tener las comodidades que podamos darle a nuestra familia y dentro de nuestro entorno. Es bueno, pero no es lo más importante. Y en este mundo que estamos viviendo, y con más INRI, en el tiempo y en la época que estamos viviendo todavía más, de consumismo, de estar ahí dependiendo y deseando. A veces estamos peor, ¿verdad?, por querer desear que tener. Y a veces por tener y acumular más de lo que necesito. Todo, en cierta manera, no deja de ser algo que paradójico, ¿verdad? El que tiene mucho, pues, por lo que hace, y el que tiene poco, por lo que desea y no tiene. Entonces la pregunta es de nuevo esta: ¿cuál es el motivo de mi alegría como cristiano, como iglesia? Centrándonos, hermanos, en este salmo que hemos leído, que es el último salmo de Hallel, que quiere decir alabanza al Señor, nos encontramos que el tema principal de este capítulo, hermano, es: den gracias al Señor, porque el Señor es bueno y porque para siempre es su misericordia. Al habernos salvado por medio de un rey y a la vez salvar a un pueblo que vivía atemorizado. Porque este es el asunto. Aquí se trata de saber dar gracias al Señor porque su bondad es para siempre. El original de este texto dice, nos habla, alabad al Señor, pero el original quiere decir, den gracias al Señor. Amén. Den gracias al Señor por su bondad y porque para siempre es su misericordia. Si tuviéramos que estructurar este salmo, hermano, tendríamos que ver en primer lugar la primera parte que nos encajaría el versículo 1 al 4, que dice: alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, y hay aquí un verbo imperativo, diga ahora, todavía con más inri, haciendo énfasis en no dejar de hacer. Es un hebraísmo, esperé esperando, pacientemente esperé al Señor, ¿verdad? Esperé esperando al Señor. Pues esto quiere decir, diga ahora, que esté en vuestro corazón, diga ahora Israel. Ahora es un presente. El verbo que utiliza aquí el salmista es un presente y nos indica también qué debemos de hacer. Y es constante. No es que alabé o alabaremos, sino diga ahora Israel. Dígalo ahora Israel, que para siempre es su misericordia. Amén. Dígalo ahora también la casa de Aarón, los que sirven en la casa del Señor. Y dígalo ahora también los que temen al Señor, que para siempre es su misericordia. Por tanto, el Señor es bueno por naturaleza, bendito sea su nombre. Y esto lo tienen que saber todos. Lo tienen que saber desde el pueblo hasta las grandes multitudes, porque el Salmo 117 habla de una expansión del Evangelio y de las buenas nuevas. Dice el Salmo: alabad al Señor, naciones todas, porque Dios ha engrandecido su misericordia para con nosotros y su fidelidad para siempre. Aleluya. Amén. Por tanto, es extensiva la misericordia de Dios. Y esto es lo que nos recuerda este salmo. Este salmo, el tema, digamos, que centra todo el salmo es que debemos de dar gracias al Señor porque Él es bueno. Amén. Amén. Debemos de dar gracias al Señor porque su misericordia
es para siempre. Pero también debemos de dar gracias al Señor por un gran testimonio que ahora vamos a ver en el versículo que continúa, este capítulo, el versículo 5 al 14, que nos habla, hermano, de una ilustración que han tenido que acometer tanto el Señor como un individuo que se nos presenta aquí. Quiero decir que la expresión, retomando el versículo 1 hasta el 5, hasta el 4, la expresión que se utiliza aquí, hermano, es la misma que hemos estado últimamente estudiando, que es la parábola del hijo pródigo, que es movido a misericordia, amén, y también la de ¿alguien me lo recuerda? El hijo pródigo. Y el otro, el buen samaritano. Movido a misericordia. ¿Todo esto de qué nos habla? Pues de un corazón compasivo, pero del corazón del Padre. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que ellos, el sacerdote que está anunciando, lo que está trayendo es el corazón del Padre de la nación, que es Dios. Está mostrando que el pacto de Dios es por siempre y para siempre y continuamente para siempre. Amén. Porque tu misericordia es para siempre, bendito sea su nombre. Porque el pacto que tú hiciste con Abraham, el pacto que tú hiciste con David, es un pacto, Señor, que tú no rompes, sino que tú lo llevas a cabo, aunque nosotros no seamos fieles, el Señor sigue siendo fiel. Acuérdese, hermano, cuando Pablo le está hablando a Corintios. Pablo está diciendo a los santificados, menudo pueblo, menuda iglesia de los corintios. Creo que no había otro lugar donde más problemas hay, pero le llaman los santificados. Pero hay una nota que nos tiene que llamar la atención, creo que es el versículo 17 o los versículos que comienzan, dice, porque Dios es fiel. Aunque nosotros seamos infieles, el Señor es fiel. Amén. Porque le está hablando a una iglesia que necesitaba de todo. Estaba totalmente desestructurada, dividida, con un pecado que había en sus vidas y con una altanería impresionante. Pero lo llaman los santificados. El Señor es fiel. El Señor, su misericordia es para siempre. Por eso el sacerdote que continúa aquí diciendo hasta el versículo 4, digan ahora, digan, no se olviden, no os olvidéis que para siempre es la misericordia de Dios. Viva el pueblo como viva. Me recuerda al profeta Oseas. Se ha portado mal contigo, tu esposa. Ve y búscala y amará. ¿Os acordáis del episodio? Una mujer que no le fue fiel a Oseas. Pero aún así el Señor dice, ve por ella, perdónala y amará. Esto es lo que hizo el Señor, ¿verdad? Con su pueblo. Era un pueblo infiel, pero Él siguió amando. Es tan profundo, es tan maravilloso el Señor, hermano. Es tan grande tu misericordia, Señor. Y ahora aquí en la segunda parte, ¿verdad? Que vamos a ver, si hubiera alguna duda, el salmista aclara y expone una experiencia personal en un rey del linaje de David. Y lo leemos desde el versículo 5 al 14. Mire usted, una experiencia vivida. Una situación en la que vemos a un hombre, y en este caso es el rey de Israel. Fíjense. Desde la angustia invoqué al Señor y me respondió el Señor poniéndome en lugar espacioso. El Señor está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El Señor está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. Mejor es confiar en el Señor que confiar en príncipe. Todas las naciones me rodearon. Esto fue una realidad.
Me rodearon, mas en el nombre del Señor yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron. ¿Quién? Todas las naciones. Mas en el nombre del Señor yo las destruiré. Me rodearon como abejas. Una parábola, ¿verdad? Que pone aquí, cuando uno está en un panal de abejas, madre mía, tírate al agua. Busca un lugar donde no pueda entrar una abeja, porque si te pillas tan solamente una, te deja el aguijón y eso suelta y desprende una sustancia que todas van detrás tuya para buscarte y destruirte, ¿verdad? Dice, me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre del Señor yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó el Señor. Fíjate, todo esto es un testimonio que está dando este rey que vemos ahí, que está pasando por un momento tan difícil y tan deplorable, hermano, que lo lleva hasta el mismo borde de la muerte. Y aquí, hermano, hay un cántico en el corazón de este rey. Mi fortaleza y mi canción es el Señor, y Él me ha sido por salvación. Amén. ¿No es maravilloso? Así termina. Termina citando un texto que se encuentra en el capítulo 15 del Cántico de Moisés. Termina de la misma manera porque es que esto es lo mismo que ocurrió cuando los egipcios estaban, hermano, persiguiendo al pueblo de Israel. Y termina en este capítulo 15 del libro de Éxodo, en este versículo 3, dice Moisés, mi fortaleza y mi canción es el Señor, y Él me ha sido por salvación. ¿Salvación de qué? De que pudiera caer en las garras del enemigo. ¿Mi salvación de qué? De que estaba en un lugar muy estrecho, acuérdense, Piar Hiró, Baal Zephón, los egipcios aquí, los israelitas aquí y el Mar Rojo aquí. Me pusiste en un lugar estrecho, tan estrecho que no podía ni ir para adelante, ni volver para detrás. Y fíjense lo que hace el Señor. Esta angustia que había, no sé qué es lo que hacer, no sé a dónde dirigirme. ¿Qué hago? Si voy para adelante, los egipcios me acribillan. Si voy para detrás, digamos, o para adelante de detrás, no sé cómo tomarlo. ¿Cuántas veces nos hemos visto así de esa manera? En estrechez, agobiado por lo que nos rodea. Versículo 5. Desde la angustia invoqué al Señor. Y Dios me respondió. ¿Cómo responde el Señor? Dándonos libertad, poniéndonos en un lugar espacioso. Fíjense que la primera parte nos habla de un lugar estrecho, confinado, limitado, pero a la amargura, a la desesperación y a la poca vista o visión de tener un camino por donde salir. Y en ese mismo momento, cuando no hay esperanza, cuando no hay nada en lo que yo pueda estar confiado, el Señor me oye. Donde nadie me oye, el Señor me oye. Y no solo me oye, sino que me pone en un lugar espacioso. ¿No es maravilloso, hermano? Fíjense el testimonio de este rey, de este hombre. En este caso también podía ser Moisés. Nadie lo oía. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Para qué nos ha traído aquí? ¿Para qué? ¿Para matarlo? No había lugar en Egipto para ser enterrado. A veces no solo las naciones, sino el propio pueblo de Dios estaba contra el rey. Y esto es, hermanos, realmente una exposición franca de una experiencia personal y de un rey que no deja de formar parte del linaje de nuestro querido rey David.
de un rey de la descendencia de David, que experimentó esto mismo. Y estamos en la historia, pero luego vamos a tratar, hermano, de poder traerlo a nuestras vidas en la progresión histórica redentora. Vamos a alcanzar a nuestro amado Rey de Reyes y Señor de Señores, del linaje de David, de la tribu de Judá, que es nuestro Señor Jesucristo. Después, como vamos a ver a través de las Escrituras, cómo el Señor nos va a guiar a ese Rey que experimentó tal amargura, tal sufrimiento, para incluso los suyos aborrecerle. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Como que tuvimos de él, hermano, no tuvimos misericordia. Despreciado fuiste. No te dimos el valor que tú tendrías que tener. ¿Qué vemos aquí, hermano? Estaba yo pensando en lo que forma parte de una guerra, de una batalla, y me vino, hermano, a mis pensamientos lo que es una guerra sin cuartel. Y indagué, ¿qué significa esto? ¿De dónde viene esto, una guerra sin cuartel? Pues el cuartel era un lugar de hospedaje y también de hospitalidad que se le daba a los heridos que habían sido caídos del bando donde ellos pertenecían, pero además era un lugar para hospedar a los heridos del bando enemigo. Entonces, cuando se habla de una guerra sin cuartel, es una guerra a vida o muerte. Es una guerra donde uno no coge prisioneros. Está totalmente prohibido. Hoy, con las leyes que tenemos, hermanos, y con las convenciones que conocemos, tanto de la ONU como el Tribunal de la Haya, y todo lo que son los derechos humanos y lo que sabemos, esto sería imposible. De hecho, se han juzgado muchísimos por lo que han tenido que cometer esta guerra sin cuartel, ¿verdad? De no asistir a los que caían en combate del enemigo, sino que lo mataban allí con un tiro en las sienes o hacían cosas, incluso se rendían y lo mataban allí mismo, ¿no? Esto está penado por el Tribunal de la Haya. Esto es lo mismo. Esto es una guerra sin cuartel. O vive el rey o muere. Pero aquí no hacemos prisionero a nadie. Aquí el resultado de esta batalla es la muerte. Que es a lo que nosotros tenemos que ver este texto que nos invita aquí el salmista a ver, versículo 14. Mi fortaleza y mi cántico, mi fortaleza en medio de la batalla ha sido el Señor. Él ha sido el que me ha fortalecido, el que me ha levantado las manos, el que no me ha hecho caer. Él me ha dado la fuerza para no fatigarme. El Señor es el que me ha sostenido, el que ha estado siendo el que, no solo el que me ha ayudado, sino que he podido ser tomado por Él, alzado por Él y adiestrado por Él. Y en definitiva, lo que el Señor ha hecho, fortaleciéndome, ha llegado, hermano, a la conclusión de que el Señor ha sido mi salvación. Nosotros cantamos un cántico que es: si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Este libro tan precioso y tan maravilloso nos cuenta tantas historias. Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Por qué? Porque Él es quien perdona mis pecados, sana todas mis dolencias, rescata del hoyo mi vida, me corona de favor y de misericordia, sacia de bien mi boca, de modo que me rejuvenece como las águilas, me da fuerza como las águilas y me lleva a la salvación. Esto es lo que hizo el Señor con este rey que estaba rodeado
por sus enemigos, que fue empujado para que cayese, que fue rodeado, hermano, como las abejas rodean a una persona. Todas las naciones. En tercer lugar, hermano, quiero que miremos aquí. ¿Ve la bondad de Dios, hermano? Amén. ¿Ve usted la bondad de Dios para con este rey? Lo bueno que fue el Señor. Fue en su nombre. Fue su diestra. Fue su ayuda. Fue quien me fortaleció. Y Él fue mi salvación. A ver, todo esto, ¿qué es lo que provoca? Una gran celebración. El versículo que continúa, versículo 15, dice: voz de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos. Y aquí vemos al pueblo de Dios. Sabéis que el pueblo de Israel se movía de esta manera por en medio del desierto, con tiendas. Pero es que además tienen una fiesta que se llama Sukkot o tabernáculo, ¿verdad? La fiesta de los tabernáculos, que ellos la celebran así, de esa manera, viendo cómo el Señor los había guiado. Pero aquí hay algo tan maravilloso, hermano, que podemos ver que por medio de este rey, un pueblo fue salvo. Entonces, ¿cuál es el mandamiento del sacerdote que comienza diciendo: den gracias al Señor porque el Señor es bueno y porque para siempre es su misericordia? Está diciendo que den gracias al Señor, pero que también no se olviden de este rey. Este rey que él solo pudo enfrentar con la ayuda de Dios, el poder cegar a esta muerte que iba tras él. Den gracias al Señor, pero den gracias que pude encontrar a uno para que pudiese luchar en el nombre de Jehová. Oiga, bien, acuérdese usted de David. Tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo voy a ti en el nombre del Dios de los ejércitos de Israel. ¿No es maravilloso? Todos aquellos, por muy insignificantes, al enfrentarse al enemigo, por muy pequeño que sea, Dios los fortalece y al final la salvación es del Señor. Entonces, ¿qué es lo que está enseñando aquí el sacerdote que comienza imperativamente? Alaben al Señor. No se olviden que el Señor, aunque nosotros seamos infieles, Él sigue siendo fiel a su pacto de misericordia. De gracias al Señor continuamente porque Él puso a un rey que pudo estar y digamos, exponer su vida, comprometerse a luchar por un pueblo. ¿Y todo esto qué es lo que trae? Pues trae alegría en la tienda de los justos. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno es poder celebrar la salvación. De nuevo, hermano, me voy al capítulo 15 de los Evangelios, de Lucas. Dice que cuando vino el Hijo, hicieron una gran fiesta. De esto se trata. Porque vivimos en fiesta delante del Señor. ¿Y por qué vivimos en fiesta si a veces no tenemos ni para comprarle los juguetes a nuestros pequeñitos? ¿Y por qué vivimos en fiesta si a veces estoy continuamente mirando? ¿Cómo se dice? Coger una oreja y no tengo para cogerme la otra. No sé cómo es ese refrán. ¿No? ¿No me alcanza? O siempre estoy con el aire. ¿Qué? O pensando en mi futuro. Yo pensando en mi futuro. Y bueno, y así andamos. Así anda este mundo. Pero recuerdo la introducción. Esta cultura que existe ahí, en el mundo, está queriendo formar parte de la cultura nuestra, de tal manera que se predica, hermano, ¿cómo se llama eso? La prosperidad. Muchas gracias, hermano. El evangelio de la prosperidad.
Cuanto más de usted, más le da el Señor. Y escuche esto, que esto todavía es más fuerte. Si usted no tiene, es porque su fe no es grande. Como si la fe dependiera de mí. Esto es lo que hay. ¿En el mundo? No, en la iglesia. Esto es lo que hay. Entonces, ¿de qué trata el Salmo? El Salmo está diciendo de que no puedo ir adelante, Señor. Es tan grande la carga, es tan grande el peso, me supera, es un tsunami de problemas. Estoy tan estrecho que solo me queda tú. Y en esa angustia clama al Señor y el Señor lo pone en un lugar espacioso. Y al final el relato nos lleva, hermano, a que un grupo de hombres y mujeres que viven en sus tiendas pueden recibir gozo y alegría. Y esto es sinónimo de la salvación. Si el rey nos ha liberado, el pueblo vive en libertad. Amén. Esta es la idea. Cristo pagó la culpa por nosotros, porque no había nadie que pudiera ponerse delante de la muerte. En esta guerra sin cuartel, en este momento tan estrepitoso por el que Cristo tuvo que pasar luchando con toda la humanidad y con todos los poderes satánicos y diabólicos. Les rodearon, hermano, como abejas. Todas las naciones fueron contra él porque veían de que no era un rey que pudiera tener prestigio. No era el rey que ellos estaban buscando. Y de ahí pasamos, hermano, al otro tema. La piedra que desecharon los edificadores. Despreciado. Así fue nuestro Señor Jesucristo. Este rey no nos vale. Esto no es lo que nosotros queremos. Y así viene el otro tema, hermano, que nos tiene que ocupar en esta mañana. La celebración de la victoria. Pero un llamamiento, hermano, de nuevo a dar gracias. Porque Dios ha levantado una piedra angular por el cual todo el edificio va bien correcto, levantándose para la gloria de Dios hasta formar un templo santo, agradable, que es la casa de Dios. Esto es lo que dice, hermano. Cuando llega allí el rey con el pueblo, no se quedan allí, sino que dice, venid y vayamos ¿a dónde? Al templo. Mire lo que dice el versículo 19, abridme las puertas de justicia. La puerta de la justicia era esto mismo. Oh Jerusalén, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Oh Jerusalén, que está bien unida entre sí. Allí están las sillas de los juicios y los tronos de autoridad. Allí están las sillas de los juicios y el templo era el lugar del juicio perfecto del único Dios verdadero. Y este rey dice, abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas y alabaré al Señor. Daré gracias al Señor. Esta es puerta del Señor, por ella entrarán ¿quién? Los que están en las tiendas. Los que han entendido. Oiga bien, hermano, por favor. El Evangelio. Los que están contentos porque este rey ha vencido. Los que sus corazones no viven en amargura, sino que es una continua alegría en su corazón a pesar de todo. Los corazones de estos justos que entraron con este rey son aquellos que no solo saben dar gracias al Señor, sino que ellos agradecen a este rey el poderlos haber librado de la muerte. Entonces, ¿qué entiendo yo por el Evangelio? Hermano, tenemos la gran suerte, y no digo fortuna, porque aquí no queremos saber nada con la fortuna, pero tenemos el gran privilegio, como dice Juan,
Mirad qué dicha tan grande nos ha dado el Padre de ser llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha obrado en su Hijo. Y ahora su Hijo ha abierto esas puertas. Abridme. Es imperativo. A ver, ¿quién era capaz? Acuérdense del Salmo que dice, ¿quién es este Rey de la gloria? En el cielo parece ser que nadie entendía cómo es que se habían abierto las puertas del cielo para entrar el Rey de la gloria. El Señor fuerte en batalla. ¿Os acordáis del Salmo? Abrió puertas eternas y entrará el Señor de la gloria. Y hay una pregunta. ¿Quién es este Rey de la gloria? ¿Quién es? Aquí hay un rey que dice, abridme. Qué maravilloso, hermano. Caería ahora mismo aquí y no me iría de este lugar siendo quebrantado por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Abridme y venid conmigo, porque ustedes sois mi séquito. Por ustedes he luchado, por los justos. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas y daré gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor, por ella entrarán también los justos. Es un motivo de alegría. El enemigo ha sido vencido. ¿No es maravilloso? El enemigo ha sido vencido. Te alabaré, versículo 21, y que quiero concluir porque me has oído y me fuiste por salvación de nuevo. Un imperativo aquí, Señor, continuamente. Te alabaré continuamente. Y hay una gran reflexión aquí. La piedra que desecharon los edificadores. Lo que ellos creían que no tenía que ser tan perfecta la piedra, el ángulo. Por ella marcaban el edificio y le daban su plomada. Y en ella sostenía y unía a las esquinas. Y era una piedra de 90 grados de una sola pieza. También es la cabeza del ángulo puede ser la piedra de un arco que después se incrusta y lo que hace es aguantar el arco. Y esa piedra es la que está soportando todo el peso, ¿verdad? Toda la presión que hay ahí. La piedra que desecharon las naciones que querían matar, el pueblo de Israel, los judíos, aquellos que llevaron a nuestro Señor Jesucristo a la cruz, desecharon al varón de dolores, al experimentado en quebranto, al que luchó, al guerrero, lo despreciaron. Este no es el rey que necesitamos. Pues bueno, muy bien, quiero que sepan que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿No es maravilloso? Este rey que a ustedes no les servía es el rey que ha puesto el Señor. Es el rey que ha puesto el Señor, y dice el versículo 23, de parte del Señor es esto, vaya por delante. Esto no ha sido ningún capricho de ningún hombre. Esto ha sido porque en los planes de Dios desde la eternidad estaba previsto que Cristo fuese la propiciación por nuestros pecados. Esto no quiere decir que un día me haya venido a mí el deseo de querer ser salvo y ahí estoy. No. Esto ya lleva mucho, eternamente establecido por el Señor. ¿Por qué? Porque esto viene de parte del Señor. Esto no viene de parte de nadie. Y es tan maravilloso a nuestros ojos, hermanos, y debe de ser tan maravilloso tener a un rey así en nuestras vidas. Por lo tanto, dice, este es el día que hizo el Señor. ¿Qué día? El día que venció, el día que fue establecido. Este es el día que hizo el Señor. Y aquí tenemos tanto, hermano, también.
que traer a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos este es el día que hizo el Señor, el énfasis, hermano, no está en el día, sino en la obra que hizo el Señor. Tendríamos que decir, en este día hizo el Señor esta obra. Este es el sentido de lo que quiere decir el salmista. No este es el día, sino que nos acordemos de aquel día en el que el Señor hizo esta obra. Y esto es algo que debemos de tener nosotros como cristianos. Acordarnos de la obra que hizo en aquel día el Señor. ¿Por qué? A favor de nosotros. En este día, el día que nuestro Señor Jesucristo fue clavado en la cruz del Calvario, este fue el día que comenzó en la tarde, en la noche, y que al tercer día resucitó para la gloria del Señor. Este es el día. Este es el día que hizo el Señor cuando venció a la muerte con poder por medio de su Hijo Jesucristo. Y en ese día nos gozaremos. En ese día nos alegraremos. Mi pregunta es la que hice al principio. ¿Dónde tiene usted su alegría puesta? ¿En las cosas que poseemos o en las cosas que no hemos podido poseer? ¿O en este día, que es el día que Cristo pudo vencer a la muerte con poder? Jesús se dirige a la cruz y en esa cruz es rodeado. En esa cruz habla, hermano, de vergüenza, de exposición pública, de darlo todo a cambio de nada. El hecho de que nuestro Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, haya salvado a Jesús incluso de la propia muerte, es la máxima muestra de bondad y misericordia que podemos entender de parte de nuestro Dios Todopoderoso. Él lo libró de la muerte. Él se entregó. Por eso los hermanos, nuestros hermanos, en Hechos 4, 11, 12, dice, este Jesús, acuérdense, cuando están allí, están siendo interrogados, dice, este Jesús es la piedra reprobada. ¿Por quién? Por vosotros, los edificadores. La cual ha venido a ser cabeza del ángulo y en ningún otro hay salvación. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto declara la Iglesia. Y esto debe de declarar la Iglesia en estos tiempos tan difíciles. Su salvación no depende de lo que tiene ni de lo que no tiene, depende su alegría. Nuestro gozo, hermano, está enfocado directamente en el día que Dios levantó a su Hijo Jesucristo de la muerte y la venció. Porque con Él nosotros vencemos a la muerte. Y termino con este capítulo tan maravilloso, hermano, de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51, y ya pasamos a la comunión. Cuando usted vaya a estudiar Primera de Corintios, fíjese cómo empieza con la cruz y no olvide cómo termina con la resurrección. Amén. Todo esto nos va a tener que entrar en un camino de amor. Porque la cruz lo único que nos muestra es la misericordia de Dios. Y el libro de Corintios es tratado, todos ellos son tratados por la misericordia de Dios
por el amor de Dios, concluyendo no por la cruz, sino con ¿qué? Con la resurrección. Con la resurrección. Por lo tanto, ¿alguien puede leer capítulo 15, 51 al 58 en voz potente? He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Seguimos? Sí, hasta el 58. ¿A dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sea dada a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. 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 Sorbida, tragada en la muerte. En uno de los profetas menores nos habla otro de esta muerte. La muerte fue muerta. El pecado fue hecho esclavo de la obediencia de Cristo. Más gracias sean dadas a Dios. Acuérdense, dar gracias al Señor porque Él es bueno. La palabra del Señor no cambia, es la misma. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Aquí el sacerdote que tenemos que nos anuncia esta palabra es nuestro querido hermano Pablo. Está tomando el lugar del sacerdote ¿para qué? Para que el pueblo entienda que deben de alabar a Dios porque Él es bueno. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de ese Rey que fue expuesto, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, hermanos míos, estad firmes y constantes. Estad firmes, que vuestra fe no decaiga en estos tiempos tan convulsos. Que estemos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre creciendo en el Señor, hermano, buscando la manera, mirando sabiamente cómo podemos crecer, Señor, para que yo vaya menguando y tú vayas creciendo en mí. Sabiendo también, hermano, que lo que nosotros hacemos, sufrimos, padecemos por causa del Evangelio, todo, absolutamente todo, es para la gloria de Dios. Amén. Que Dios bendiga su palabra, hermano. Nos ponemos de pie.